lucha con firmeza para conservarla. Buenas noches, soy Harold Alba y volvemos a nuestro panel ahora con nuestros tres invitados, Alberto Bayat, que es analista político, Roberto Rojas, analista político, y Miguel Ferreira, abogado y analista político. Bienvenido, Alberto. Gracias, Roberto, Miguel. Gracias, Harold. Vamos a hablar sobre el final de las alianzas y los porqués. Sí, porque algunos prefieren votar por la señora Fujimori o votar por Pedro Pablo Kuczynski, pero lo cierto es que estamos frente a un escenario de falta de institucionalidad en el que partidos que se unieron supuestamente para ganar una elección, ni bien pasa la primera vuelta, se desintegran, se rompen todos los compromisos y la población se queda prácticamente absorta frente a este tipo de indisciplina. Alberto. Gracias, Harold. Buenas noches. En la composición de fuerzas políticas después de la segunda vuelta, vemos que el resultado de elección entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori va a ser evidentemente una elección muy estrecha y que se va a ganar con poquísimo margen. Vemos o podemos apreciar que Kuczynski no tiene nada fácil esta elección, debido a que no ha llegado a incorporar o articular una corriente, digamos, política importante en las provincias del sur, fundamentalmente, caso contrario, el partido político de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está muy fuerte en provincias, podemos apreciar que tiene un temple y está llevando, creo, una estrategia bastante interesante para segunda vuelta. ¿Cómo crees que se presenta este escenario cuando tienes pues a los partidos que supuestamente podrían estar enfocados en grupo, tal como estaban en la primera vuelta, ahora nuevamente dispersos, pero dispersos atomizados, ¿no? Porque han perdido, en el caso del PPC, no tienen ni siquiera a un congresista. Claro, lo que siempre se da, lamentablemente, es estas alianzas electoreras, donde no confluyen ni el pensamiento ideológico, ni mucho menos el programa o el plan de gobierno. Simplemente buscan coincidencias electoreras para ver cómo se ayudan unos a otros para lograr su cometido político. Pero de caras a la segunda vuelta, realmente hay temas que van a influir en los acuerdos, porque ya no podríamos hablar de alianzas electorales, pero sí podríamos hablar de acuerdos entre partidos políticos. Y creo que un tema fundamental que va a estar en el debate es, por ejemplo, si aquellos partidos que están o van a hacer un acuerdo con la señora Keiko, por ejemplo, si va a indultar o no va a indultar a su padre. Estoy seguro que muchos de los partidos políticos que están siendo llamados por la señora Keiko le van a decir eso. Y así como escribió un papelito y dijo esto voy a cumplir, seguramente le dirán firme usted un papelito donde le diga al Perú que no va a indultar a su padre. De la misma forma le va a pasar al señor Kuczynski. Creo que el señor Kuczynski, que es conocido sus artes en el lobby profesional, seguramente quienes quieran apoyarlo, el sector de la izquierda que él está tratando de coquetear, seguramente le dirán que le escriben un papel si es que va a renegociar o no el tema del gas, por ejemplo, que es tan importante. O sea, de tal manera que hoy generar alianzas no pasa simplemente por coqueteos efímeros de forma. Yo creo que va a haber muchos temas de fondo que se van a poner. Y como dice Alberto, el margen es tan pequeño que 10.000, 15.000 votos van a contar para determinar esta segunda vuelta electoral. Y más allá de que se desintegren estas alianzas que se dieron en primera vuelta, ¿por qué tú crees, Miguel, que seguimos persistiendo en esta falta de respeto al partido político, a los electores? No, porque más lo que se ve en esto es una burla al electorado. Harold, buenas noches. Y muy buenas noches a todos los oyentes y televidentes de Habla el Pueblo. Hay dos etapas acá. La alianza formal, que de acuerdo a la ley de partidos políticos te lo señala para efectos de poder unir esfuerzos entre partidos que de alguna u otra forma tendrían alguna posición programática e ideológica parecida con vista a lograr un caudal electoral. Finalmente ese es el espíritu de la norma, pero como bien lo señala Roberto, estas alianzas solamente han sido alianzas de tipo electoral, sin principios que permitan unir programáticamente ideas frente a un electorado.
Ahora, el electorado finalmente ha elegido a dos fuerzas que no han ido en alianza electoral. Ni Fuerza Popular, que representa a la señora Keiko Fujimori. Pero Miguel, ni- no han ido formalmente, pero si miramos bien las listas al Congreso, podemos ver en el caso de Keiko Fujimori que ha llevado gente que ha estado en el PPC, como Lourdes Alcorta, Lucho Galarreta, y en el caso de PPK ha llevado gente que en un momento estuvo con Alejandro Toledo, Juan Cheput, Carlos Brus. Claro, pero son adhesiones de tipo individual. Eso quiere decir que la propia institucionalidad partidaria del quehacer político en nuestro país está debilitado. Estas adhesiones a las cuales tú haces referencia de personajes que representaban un partido genera un vacío institucional partidario de la propia estructura y debilidad democrática que como país tenemos. Ahora bien, acá hay un tema muy puntual, Harold, y sí es fundamental decirlo, que ni PPK ni Keiko Fujimori fueron en alianza electoral. Lo que sí tuvieron adhesiones Son adhesiones. por parte de personalidades y personajes que de alguna u otra forma tienen experiencia en el quehacer político y representan un sector. Y esta fuga, en todo caso, que tuvieron los partidos políticos de individualidades, que al final fueron con estos dos partidos que han pasado a segunda vuelta, ¿cómo tú crees, Roberto o Alberto, que dejan como para que la población los perciba? O sea, digamos, PPC, APRA, Perú Posible, y tenían estos señores, ¿no? Y de repente estos señores se fueron a postular con Bueno, lo que pasa es que priman los intereses personales, que el interés común, que el La interés sensación que le deja la institucional, población. y desde luego la población también en las elecciones tiene la posibilidad de discernir y decidir si apoya o no apoya a un determinado candidato. Pero regresando al tema, yo quería acotar algo más al tema de esta generación de acuerdos, de alianzas, de componendas frente a la segunda vuelta. El otro factor que es importante decir y poner aquí en el debate es el inmenso poder que tiene hoy el fujimorismo en el legislativo, que es el primer poder del Estado. 72 congresistas. Ojo, es el primer poder del Estado. Ahí donde se nombran a los miembros del Tribunal Constitucional, los que son garantes de nuestros derechos fundamentales. Al defensor del pueblo. Ahí donde se nombran al defensor del pueblo. Ahí donde se nombra al representante del BCR. Ahí donde se nombran al Contralor General de la República, si queremos hablar de corrupción. Entonces, hoy también esta generación de alianzas se va a trazar seguramente una línea respecto a si vamos a otorgar o las organizaciones o partidos políticos o las individuales que tú dices hoy van a otorgarle un poder totalmente irrestricto a la señora Keiko o no. Claro, eso es lo que la gente tiene incluso hasta como esperanza. Y quienes quieran apoyar a PPK van a también tener que hacer su evaluación cuánto podría durar PPK en el gobierno. Porque finalmente, si perdiera Keiko, de todas maneras hay un ganador en este proceso electoral que es el señor Kenji Fujimori, que el fujimorismo solamente necesita cerrar las puertas para decidir quién es el próximo presidente del Congreso. Y podríamos tener a un Kenji Fujimori presidente del Congreso 5 años, sin problema. O también un Kenji Fujimori que podría estar preparándose para una próxima elección. O sea, en estos acuerdos que tú bien has tocado en este tema, en estos acuerdos, en esta generación de alianzas estratégicas temporales para obtener el poder en este 28 de julio, van a determinar, va a estar en el tapete el tema del inmenso poder que tenga el fujimorismo o el desmedro, digamos, la ingobernabilidad que va a tener el señor Kuczynski. Y frente a esa posibilidad real de poder a la que se refiere Alberto, ¿tú crees que quienes han llegado al Congreso con el fujimorismo, pasado el 28 de julio, quieran independizarse o quieran aferrarse más bien a esa gran cuota de poder que ya tienen? No, muy por el contrario. El fujimorismo ha demostrado, Harold, que es una fuerza política muy dura, es representativa, digamos, a nivel nacional, pero también tiene una cualidad muy, muy particular. Los fujimoristas son una composición política que está bien compenetrada con su líder Keiko Fujimori y más aún ahora con la repotenciación, con digamos, el apalancamiento a futuro de un Kenji Fujimori que se constituye como pieza fundamental en el engranaje fujimorista. Y tal vez
podamos tener a un Kenji Fujimori como presidente del Congreso de la República. Y no sabemos pues, cuál va a ser el resultado de la elección de segunda vuelta, pero el fujimorismo, para lamento de muchos, es una constitución política muy, muy poderosa a nivel nacional. Y lo lamentable de todo esto es que, Miguel, cómo estamos en una mesa discutiendo sobre un escenario en el que podemos tener a un Kenji Fujimori Imagínate. de presidente del Congreso quizá durante 5 años, o quizá preparándose para tentar una elección, el 2021, que sería pues hasta para muchos de burla, ¿no? O sea, Kenji Fujimori tentando el bicentenario, porque llegaron como bloque consolidado, a pesar de todas las marchas de protesta que tenía la gente, pero que lamentablemente en el voto no se vio, no fue efectivo. Efectivamente, acá ha habido un ganador en esta primera etapa electoral, que es Fuerza Popular, que es el partido que representa la familia Fujimori. Sin embargo, entiendo yo de que todo poder absoluto en las personas tienden a equivocarse, razón por la cual entiendo yo que también la ciudadanía tiene que tomar conciencia frente a un hecho concreto. O sea, el Congreso, como bien lo ha dicho tanto Alberto como Roberto, elige al Contralor de la República, elige Al defensor del pueblo. a los Defensor del miembros pueblo, del Tribunal del Constitucional. Tribunal Eso es lo Constitucional, más delicado. Así es. Eso es lo más delicado. no solamente al defensor del pueblo, que ahorita está en calidad de interino, Los miembros del ¿no? BCR. Los miembros del Banco Central de Reserva. Directores. Y particularmente yo soy de la idea de que el poder corrompe y el poder absoluto ¿Y cuáles son corrompe los que le dan la absolutamente. venia a Y nosotros no podemos Consejo de permitir. Ministros? Claro. Esa va a ser una variable, la que ha explicado Miguel, una variable para que quienes van a apoyar a Keiko lo mediten. Lo evalúen. Y por otro lado, quienes van a apoyar a PPK tendrán que evaluar también la posible ingobernabilidad que va a tener también el señor Kuczynski, porque con 71, 72 congresistas es casi, o sea, se consiguen unos pocos más, ojalá que los consigan de la mejor y manera. la población, Roberto? Y puedan la tener población, ¿cómo se protege la población mayoría de absoluta. este poder prácticamente absoluto que ya tiene el fujimorismo? Bueno, yo creo en el control político, yo creo en el equilibrio de poderes, y para ello creo que el ciudadano tendrá que sacar sus propias conclusiones. Ya hemos vivido, los que tenemos un poco más de 35 años, sabemos lo que significa que un gobernante tenga todo el aparato del Estado y el control. Y eso es terrible, porque como bien ha manifestado Miguel, el poder corrompe. Y creo que cada uno de nosotros no deberíamos de permitir que un cierto grupo, un solo grupo, una sola persona concentre tanto poder. Eso le hace mucho daño a la democracia. Claro, pero ¿cómo una ciudadanía que en algún momento se veía representada en partidos políticos que ahora han quedado reducidos, llámese APRA, PPC, Perú Posible, Restauración Nacional, el mismo partido de Acuña Peralta? O sea, ¿qué les queda en todo caso a estos partidos, ahora que están nuevamente ya desintegrados, ya no están como alianzas, que reforzarse para poder desde ellos hacerle pues el control a este poder político que ya tiene el fujimorismo? Mira, Jaro, el 10 de abril la ciudadanía da una lección política a estos grupos y partidos políticos tradicionales, ¿no? Prácticamente les ha otorgado a muchos de ellos el acta de defunción, como es el caso de Perú Posible, pero una elección, el Partido Aprista. masoquista también, ¿no? Claro que propio sí, PPC. claro que sí, una elección no solamente masoquista, sino bien complicada, ¿no? Por las constantes intervenciones del Jurado Electoral Especial, el Jurado Nacional de Elecciones, la intromisión también del Presidente de la República en asuntos electorales, en los cuales no debe estar. Entonces, hay partidos que definitivamente la ciudadanía los ha rechazado tajantemente, como es el caso del Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano. Entonces, lo que tienen que hacer es reinventarse, ¿no? Reinventarse, una reingeniería política que, bueno, también un recambio generacional como que se está dando, creo que en el Partido Aprista, y también el cambio o el recambio de líderes políticos. Alan García ha quedado muy magullado, muy chamuscado con esta elección, y Lourdes Flores también. Y que los líderes políticos entiendan, ¿no? Porque hay estos caudillos que no entienden de que ya llegó pues el momento de que den el paso al costado. O sea, Así tanto es. García, Toledo, Acuña Peralta, ellos siguen siendo los dueños del partido. Harold, y mira, uno de las grandes virtudes, paradójicamente, de Keiko Fujimori fue convocar a gente joven.
Cierto. a personajes que representan un sector de cambio generacional. Estamos hablando de una mujer que no tiene más de 40, bordea los 40 años. O sea, una mujer totalmente joven para ejercer un poder tan importante Joven, como pero es ser con unas presidente del Perú. maletas bien pesadas, ¿no? Ah, sí, pero O sea, no olvidemos tampoco eso. O sea, No, Keiko Fujimori ha llegado al poder. Pero también es peligroso tener muchos jóvenes, digamos. Yo creo que hay que alternar esto. Parlamento. Imagínate estos parlamentarios que han venido, Miguel. Yo estaba evaluando estos nuevos parlamentarios. Ninguno tiene la más mínima experiencia. Ellos son los que van a dar un cheque en blanco a las decisiones que tome la señora Keiko. Entonces, ¿cuál es el control institucional hacia adentro que van a hacer en Fuerza Popular cuando la señora Keiko comience a tomar decisiones en un eventual gobierno de ella? O cuando estén sometidos a los berrinches del señor Kenji Fujimori. Entonces, yo creo que es bueno ponderar. Me encantaría que hubiésemos tenido congresistas de la talla pues, de Roberto Ramírez del Villar o de Luis Alberto Sánchez Es o pedir de demasiado Carlos a los Ferrero candidatos que Costa, tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, hay personajes interesantes que han ingresado al Congreso. Para muchos que hay ingresado Jorge yo creo- Castillo es un alivio. O sea, a ese pero nivel- yo a veo, ese por nivel ejemplo, estamos. yo veo, por ejemplo, que Juan Cheput creo que es un personaje que puede aportar mucho a la política nacional. Creo que hay gente que, el mismo Mulder, yo puedo discrepar con Mulder en muchísimas, pero es importante, necesitamos que existan también congresistas. Pero el Frente Amplio que- tiene alguna gente combativa joven, ¿no? Tipo Marisa Glave, Indira Wilca. Que... Bueno, está esta chica joven pero muy inteligente, Marisa Glave, que creo que también va a ser un buen aporte. Pero Roberto, pero yo me refería a la percepción de la población. Claro. Electoralmente, la gente ha pedido un cambio generacional, es decir, sí, claro, o sea, claro. cuando yo toco el tema de la juventud, es más, hoy el partido aprista ya ha convocado una convención para que de alguna u otra forma haya una renovación en sus cuadros. Bueno, es un gesto de García interesante porque tenía que haber gestos políticos. Pero me después de la parece, derrota, ¿no? pero me parece que ha sido solicitado por las bases del propio partido. Indistintamente lo van a hacer tanto el PPC y todos los partidos que de alguna Que u otra quieran forma mantener, no que han quieran tenido la sobrevivir. capacidad de hacerlo. Hay facciones dentro del APRA que ya están exigiendo un recambio generacional. Bueno, Y el Ni- mismo Alan García Nidia ya Vilches- renunció Nidia Vilches a le la ha pedido- presidencia del APRA, ¿no? Nidia Vilches le ha pedido a Enrique Cornejo que él asuma este tipo de liderazgo. renovación, de liderazgo. No, y eso está bien. A eso me refería cuando considero que sí la población ha votado por rostros nuevos en el quehacer político. Les ha dado la confianza. No me quepa la menor duda de que la juventud tiene que ir de la mano con la experiencia para poder gobernar adecuadamente. Por eso considero de que Keiko Fujimori es una mujer muy joven. O sea, ¿tú crees que no está con la experiencia suficiente como para poder... De ninguna manera, asumir? para era su gobernar el momento. país, ¿no? Verónica tampoco. Y ¿no? caso contrario, Pedro Pablo Kuczynski, que tiene 77 años de edad, entonces La- también la- estamos, la antítesis. estamos en la antítesis política. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? ¿Y por quién votamos? Y nuevamente hemos llegado a un momento de la elección en la que el más menor va a tener que ser el que impere el día que vas a ir a la urna a emitir tu voto. Ahora, Harold, también es necesario ver algunas reformas constitucionales con respecto a la bicameralidad. Siempre ¿Pero tú crees que un Congreso siempre- bicameral funcionaría más que este Congreso que tenemos? siempre el Senado, igual que en los juzgados, hay doble instancia. La Cámara Yo me reflexiva. refiero al tema de la burocracia, ahora que estamos en un momento pues, de globalización, con internet, con No, cosas más... pero más que la propia burocratización de los actos de gestión gubernamental, lo que te permite en el tema de la democratización y tener una visión de Estado es una doble cámara que permita al Senado ser más reflexivos y ahí estén las personas con mayor Los experiencia pesos pesados de la política nacional. y que de alguna u otra forma representen a ese sector. Tenemos llamadas telefónicas. El pueblo se quiere también pronunciar. Aló, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Su nombre? Un saludo especial a la casa televisora de RBC Televisión, a los señores panelistas, en especial al doctor Alberto Bayat. Felicitaciones por este tema que es muy importante. En realidad están discutiendo por la edad de la señora Keiko y también por la edad del señor Pedro Pablo. La verdad, la edad no tiene nada que ver. Es mi opinión personal, por supuesto.
Bien, gracias por su comunicación. No estamos discutiendo en realidad por la edad de Pedro Pablo Kuczynski, el tema es otro, pero gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Su nombre? Daniel. Daniel, lo escuchamos. Ok, gracias. El debate político no se puede reducir a Kuczynski o Fujimori, menos con una primera vuelta donde 3 millones de peruanos han votado vicio, nulo o no han asistido a votación, por favor. En una segunda vuelta el voto nulo o viciado sospecho que va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Porque tanto Kuczynski como Fujimori no quieren eliminar el despido arbitrario, no quieren controlar los precios básicos de los alimentos y no quieren controlar las tasas de intereses de los bancos. Entonces, ese es un reclamo popular que el pueblo se da cuenta y no ve esas opciones en estos dos candidatos de la ultraderecha. Si Kuczynski ganara, casi fijo que llamaría a ministros fujimoristas a cambio de apoyo congresal. Entonces, votar por uno o por otro es el mismo fujimorismo económico hace 25 años. Bien, muchísimas gracias por su comunicación. En realidad, usted puede tener mucha razón en lo que dice, pero lamentablemente estas dos personas son las que han pasado segunda vuelta y tenemos que discutir sobre el escenario que tiene a Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori tentando la presidencia. Aló, buenas noches. Se fue la llamada. Hay un 32% del electorado nacional, Harold, que ha votado viciado, ha votado en blanco o simplemente se ha abstenido de ir a la elección. Y ese 32%, Roberto, Miguel, puede cambiar considerablemente el mapa electoral en una hipotética segunda vuelta electoral. O sea, ninguno de los dos candidatos tiene segura la elección. Va a estar muy estrecha. No sabemos este universo, esta masa crítica que ha definitivamente rechazado la elección, por quién va a definir su voto en segunda vuelta. ¿Cuánto influye que Verónica Mendoza, digamos, no tome una decisión en segunda vuelta? ¿Cuánto realmente puede generar que a último momento Verónica decida su voto por alguno de los dos candidatos? Sabemos que no hay en 12, claro, pero ¿cuánto pero podría ahí influir en una elección tan ajustada? Roberto, pero también hay un tema de que, mucha gente no votó por Mendoza por temor. Y estos dos candidatos que están tentando la presidencia son personas que representan a la derecha. Entonces, a ellos como que no les va a ser saludable que Mendoza apoye abiertamente a uno o al otro. Y ya Verónica Mendoza ha anunciado abiertamente que va a hacer contracampaña contra Keiko Fujimori en segunda vuelta. Ahora, también Vamos a ver no debemos dejar de lado de que la población en su conjunto lo que ha ratificado es que quieren seguir con el modelo económico que el país ha direccionado en el tema de la inversión. Porque dos personas que representan una misma idea económica Han votado por no arriesgar, dicen algunos. sin lugar a dudas, y lo representan los números. Sin embargo, hay un grueso de población que está descontenta con las personas, por eso son los votos nulos, los votos viciados, y de alguna u otra forma no se ven representados. Para esto también ha ayudado grandemente San Gregorio Santos en esta elección, con 4%, casi 5%. Claro, él se encargó de sacarla, Verónica. La saca del tablero político Verónica Mendoza definitivamente. Pero Conclusión final, Roberto Rojas. Sí, bueno, los temas que van a estar previos a cualquier acuerdo, para el fujimorismo va a ser el tema del indulto a su padre o no. Para el señor Kuczynski va a ser, si es que quiere, digamos, incursionar en traer los votos de la izquierda, si es que temas tan importantes como la renegociación del gas o como el tema de control de precios y como algunos datos más que dijo un televidente, estarán como condición para cualquier tipo de acuerdo con la izquierda. Así que hay todavía algunas semanas y esos temas van a ser los que van a trascender en cualquier acuerdo. Muchas gracias, Alberto Gracias, Bayar, Carlos. Roberto Rojas, Miguel Ferreira, por su presencia. Gracias, le han dado a este panel, yo pienso, conclusiones importantes para quienes nos han estado mirando. Y ahora nosotros ya nos despedimos, volvemos mañana con Hable el Pueblo y los dejamos ahora con Eric Keklin y el Factor 11. Buenas noches.